Estados Unidos, fuerzas de los Estados Unidos condujeron una extraordinaria operación militar en la capital de Venezuela, haciendo verdadero lujo de nuestra fuerza para llevar a cabo un asalto espectacular, como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Fue un encuentro contra una fortaleza militar en el interior de Caracas para capturar y traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro. ¿El derecho internacional murió o nunca existió? Bueno, este es un tema que muchos analistas vienen planteando desde el inicio del segundo y errático mandato de Donald Trump, ya que si podemos observar, pareciera que luego de los operativos que hizo el gobierno de los Estados Unidos en el secuestro del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, pareciera ser que el viejo sistema de derecho internacional que había primado en el concierto de las naciones desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde 1945, pareciera morir y da lugar a un mundo donde instituciones consolidadas del derecho internacional como la ONU o alianzas militares consolidadas como la OTAN parecieran quedar como cáscaras vacías ante la desfinanciación e incluso el ataque de su principal miembro, que son los Estados Unidos. Entonces pareciera ser que emerge un mundo donde lo que prima entre las naciones es el poder militar duro y bruto, y donde las naciones medianas o pequeñas solo les queda o alinearse o sucumbir ante ese poder. Un mundo donde la fuerza bruta corre todo lo que es el derecho internacional como lo conocíamos. ¿Pero es Donald Trump quien destruyó el derecho internacional? ¿O en realidad lo que hizo Donald Trump es sacar la máscara de una falacia que venían vendiéndonos desde 1945? Bueno, como siempre, la realidad suele ser muchísimo más compleja y hasta a veces más perturbadora. Para poder entender todo esto tenemos que ir atrás, mucho más atrás, a 1918, con el fin de la Primera Guerra Mundial, la cual costó 23 millones de vidas y se llevó puesto el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso y el Imperio Alemán, y cuyo uno de los principales ganadores, los Estados Unidos de América, mediante su presidente Woodrow Wilson, propuso crear la Sociedad de las Naciones, la primera sociedad internacional con el objetivo final de evitar otra guerra. Sin embargo, en la posguerra, los intereses coloniales de Reino Unido y Francia se impusieron y crearon un caldo de cultivo que desembocó solo 20 años después en una peor Segunda Guerra Mundial con 85 millones de muertos. Finalizada esta guerra, en el mismo año, en 1945, en octubre, en la ciudad de San Francisco se creó la Organización de las Naciones Unidas, cuyo objetivo originalmente, como había sido el de la Sociedad de las Naciones, era evitar una guerra mundial, pero se había creado con dos órganos principales de acción: uno general, que era la Asamblea General de las Naciones, formada por todos los países miembros, y un órgano más ejecutor, que era el Consejo de Seguridad, conformado por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, los cuales eran miembros permanentes y tenían derecho a veto. El objetivo de esta organización era crear un sistema de leyes internacionales en donde los estados no renuncian a su soberanía, sino que retienen su soberanía y conforman una especie de confederación internacional que promulga leyes que beneficia en conjunto a todos los miembros que conforman la organización y la paz mundial. Pero toda esta estructura internacional nació simultáneamente a la vez que la creación de algo que iba a cambiar toda la historia de la humanidad: la bomba atómica por parte de los Estados Unidos. Desde fines de la guerra, una vez derrotado Hitler en Europa y Japón acorralado por los bombardeos norteamericanos y a pocos días que los soviéticos invadieran el norte de Japón, los Estados Unidos lanzó la nueva superarma sobre las ciudades de Nagasaki e Hiroshima el 6 y el 9 de agosto. La fuerza desatada por la bomba era un poder de energía desconocido hasta el momento por la humanidad. Los Estados Unidos informó a los rusos, los cuales ya sabían de la superarma mediante los espías que tenían, y Rusia evaluó, mejor dicho, la Unión Soviética evaluó que los Estados Unidos desde 1945 no se detendrían en esas bombas, sino que seguirían desarrollándolo, cosa que se vio en los años siguientes, viendo el desarrollo de la bomba de hidrógeno o bomba H, como era conocido, que era muchísimo más poderosa que la bomba lanzada en Hiroshima y Nagasaki. Es así que los Estados Unidos en esa época pretendía estructurar todo un sistema de leyes internacionales que en su función final era crear una estructura para contener y
debilitar a su aliado soviético o ex aliado soviético ya para esa época. Pero esta situación de hegemonía nuclear americana era solo una ilusión que 4 años después, en 1949, los soviéticos iban a terminar cuando ellos mismos desarrollaron su propia bomba atómica. Así se inició el periodo nuclear y lo que llamaríamos la Guerra Fría, ya que un enfrentamiento entre ambas potencias sería una destrucción mutua asegurada debido a su poder nuclear. Por lo tanto, al no poder enfrentarse directamente, ambas superpotencias desarrollaron una zona de influencia en cuyos límites se desarrollaron varios conflictos a lo largo del siglo XX, como la Guerra de Corea, el conflicto del Canal de Suez, el levantamiento húngaro del 56, la Guerra de Vietnam, la Primavera de Praga de 1968, entre otros. Por lo tanto, se creó un sistema y una paradoja donde la destrucción mutua asegurada de ambas superpotencias generó un equilibrio, aunque muy tenso, en donde el resto de las naciones medianas y pequeñas se movían dentro de ese contexto y dentro de un marco de derecho internacional formal. A lo largo de la Guerra Fría, la capacidad nuclear se fue expandiendo más allá de las dos superpotencias, y potencias como medianas, como Inglaterra, Francia, India, Pakistán, China, Israel y en el siglo XXI Corea del Norte adquirieron la capacidad nuclear, lo que obligó a ambas potencias a empezar a controlar esa capacidad armamentística y colaborar. En el fin de la Guerra Fría, en 1991, saliendo Estados Unidos como ganador y eliminada la tensión ideológica ya que el comunismo había caído, se creyó que Estados Unidos, como el hegemón dominante, iba a poder actuar como gendarme del mundo y en la estructura o superestructura de derecho internacional iba a poder aplicar su fuerza militar sin derivar en una conflagración nuclear, aplicando y vendiendo todo un derecho internacional e incluso exportando el concepto de democracia occidental representativa y participativa al resto del mundo. Esto fue llamado por algunos ideólogos como el fin de la historia en la tesis de Francis Fukuyama. Sin embargo, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos mostró la fragilidad de este concepto y cómo quienes decían defender y promocionar este sistema son los primeros que violan las normativas que ellos defendían, ya que la guerra de Irak fue una de las demostraciones más evidentes de este doble rasero. Es decir, la guerra contra el terrorismo había debilitado y esmerilado el sistema de derecho internacional que los Estados Unidos había hecho defender, y a la vez derivó posteriormente por estas consecuencias en múltiples crisis de burbujas especulativas que fueron limando a lo largo de las primeras 2 décadas del siglo XXI la economía mundial. Mientras este proceso pasaba en los Estados Unidos, China, quien había entrado en la modernización del sistema mundo en los 70 con las modernizaciones hechas por Deng Xiaoping, empezaba a ver la cosecha de sus frutos cada vez que aumentaba más su capacidad comercial mundial y empezaba a tomar o tener mayor peso en todos los organismos financieros que Estados Unidos siempre trató de controlar, es decir, el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la OCDE, entre otras, generando una fuerza y una potencia que empezaba a disputarle el soft power a nivel mundial. En la medida que el soft power o poder blando de los Estados Unidos declinaba, se hacía dependiente cada vez más de su poder militar. Las múltiples crisis económicas y sociales que vivió los Estados Unidos a la mayor parte del siglo XX generó una crisis de representación que terminó con la llegada de Donald Trump, un outsider, a la Casa Blanca. Él desplegó una política de retraimiento comercial, levantamiento de aranceles y retraimiento militar de las múltiples zonas donde Estados Unidos había desplegado, incluso un comienzo de financiación de la OTAN. A su vez, toda esta política estaba dirigida a contener y esmeritar el poder creciente de China y eliminar la interdependencia económica de China y Estados Unidos. En la administración Biden, el retraimiento militar continuó debido a la vergonzosa retirada de los Estados Unidos en Afganistán en 2021. Sin embargo, la OTAN, quien se había continuado expandiendo hacia el este, ex zona de influencia soviética, había llegado y atravesado diversas líneas rojas, y las administraciones demócratas habían incentivado el alejamiento de Ucrania de Rusia luego de las diversas revoluciones o movimientos políticos como el Euromaidán. Esto desembocó también en 2014 en la posesión o anexión por parte de Rusia de la península de Crimea y un nuevo fraccionamiento o resquebrajamiento del derecho internacional. Llegado el 2022, el esmerelamiento del sistema mundial vivido en las administraciones de Bush, Obama y Trump
generó una ventana de oportunidad para que el autócrata Vladimir Putin realizara una invasión sobre Ucrania y terminara de romper lo que quedaba del antiguo sistema de derecho internacional. Con el nuevo segundo mandato de Trump se generó un retraimiento muchísimo más agresivo hacia las zonas de influencia, a la vez una desfinanciación de la ONU y descrédito de los organismos internacionales múltiples, una guerra de aranceles y un recorte de fondos incluso de la OTAN, dejando a la mayoría de los países europeos con casi la totalidad del costo económico de una guerra asimétrica contra una potencia nuclear. Estados Unidos así se ha retraído a su zona de influencia inmediata y original, que es todo el continente latinoamericano, lo cual hace que la nueva política exterior de Trump desprecie todo el elemento diplomático y dependa muchísimo más de la acción de la fuerza directa, sea por las finanzas o por el músculo militar bruto, como vimos en el caso de Venezuela y como amenaza a hacer con el caso de otros países, incluso como Groenlandia. Todas estas acciones que vemos de la propia administración Trump van hacia una lógica. El sistema mundo que Estados Unidos construyó ya no le sirve para seguir siendo el hegemón del mundo, por lo cual Estados Unidos trata de salir de ese sistema, romperlo, mientras que contradictoriamente China busca mantenerlo porque es el mismo sistema que desde los años 70 le ha ayudado a transformarse en casi la nueva potencia mundial, por lo cual trata de mantenerlo ampliando su capacidad de red comercial mundial para 2049 ser la próxima potencia mundial. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo en tiempo real es una transición de poder entre un hegemón y otro, donde los estadounidenses buscan continuar estando a la cabeza de una mesa por sobre el resto. Los chinos buscan crear otra mesa, atraer al resto de los miembros del concierto mundial y ser un primero entre sus iguales, más no sobre sus desiguales, como es la lógica estadounidense. Para cerrar y entender mejor el volátil panorama que tenemos a nivel mundial, se viene la frase del ideólogo socialista italiano Antonio Gramsci, que decía: lo nuevo no termina de nacer, lo viejo no termina de morir. Pero ojo, porque es en ese momento donde nacen los monstruos.